Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Yo sé que ya están listos, todavía faltan 5 horas más, así que tengan todos paciencia. Me van a conectar primero para poder presentar la clase. Voy a suplicarles que abran sus Biblias, vamos a ir a la Biblia y me gustaría que fuésemos a este versículo del cual se desarrolló toda la temática del campamento, en 2 de Timoteo 4, versículo 7. Segunda de Timoteo 4, verso 7. Déjame acomodo aquí, ahí está, muy bien. Yo creo que está bien. Segunda de Timoteo 4, verso 7. Ahí vamos a estar desarrollando la clase. Hemos decidido, al poner esta serie, hemos decidido separar los temas, todos basados en este versículo. Pablo, quien era un judío de excelencia, muy disciplinado, Pablo nació de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Pablo era hebreo de hebreos, lo cual indica que Pablo hablaba hebreo. En Hechos capítulo 21 dice que Pablo dio su voto para la persecución de los cristianos, lo que indica que al parecer era parte del Sanedrín. Si era parte del Sanedrín, había ciertos requisitos, los cuales se explican en la ley oral, el Mishnah, y en la interpretación de la ley oral en el Talmud. Y si esto era así, Pablo tuvo que haber sido un hombre de gran alto, tenía que haber sido alto de estatura. También su apariencia física tenía que, de alguna u otra manera, desarrollar un cierto tipo de dignidad y sobre todo confianza. Si esto era así también, Pablo debería haber hablado como mínimo más de 12 idiomas o dialectos que eran necesarios para dar juicios a los judíos que vivían en las diferentes provincias del mundo antiguo. Si esto era así también, Pablo, cuando dice que era hebreo de hebreos, significa que Pablo hablaba muy bien el hebreo, porque había diferencia entre hebreo y aquel que era helenista. Levante la mano, ¿quién sabe qué es un helenista? No, hijo de Helena, no. Helenista indica que en aquellos tiempos muchos judíos nacían en el extranjero y por lo tanto su idioma que hablaban era griego y también adoptaban la mayoría de las costumbres griegas. A estos se llamaban helenistas, lo cual indica que muchos de ellos no hablaban hebreo muy bien. Pablo, a diferencia de ellos, era hebreo de hebreos. Sabía muy bien el hebreo y había sido educado conforme al hebreo. No solamente ello, indica Pablo que fue enseñado a los pies del mejor maestro judío, ¿quién era? Gamaliel, en la mejor universidad de los israelitas, de los hebreos, en Jerusalén. Así que Pablo era la crema innata de lo que significaba un catedrático judío y hebreo en aquellos tiempos. Ahora, Pablo también era ciudadano romano porque había nacido en la provincia de arriba, en el área de Tarso, lo cual indica que tenía ciudadanía romana. Esto le daba acceso a muchas cosas. Estaba en la mitad de Grecia y Jerusalén, lo cual indica que Pablo estudió muchísimo acerca de los poetas griegos. Pablo fue una persona totalmente preparada y en el Areópago de Atenas, Pablo extiende algunas palabras a los filósofos de sus propios poetas y libros. Este era Pablo, un hombre importante. Estando en Grecia, yo le decía a los varones que en Grecia, específicamente en Atenas, donde nacen las Olimpiadas, Pablo también pudo observar las Olimpiadas. ¿Saben ustedes cómo eran los baños en aquellos tiempos? Eran públicos totalmente. Quiere decir que cuando alguien iba a el baño, hermano Eddie, veía a todos mientras estaba en el baño. Estoy hablando en serio, se veían todos. Y estuvimos en las ruinas de Corinto y en las ruinas de Éfeso en el mes de junio, donde se nos explicó que muchos griegos ricos
una vez que los baños ya no eran utilizados para nada, los donaban y se lo daban a los esclavos para que ahí se reuniera la iglesia del Señor. En muchos baños, porque eran totalmente grandes. Así que lo que eran los baños, pero también en las Olimpiadas, de ahí nacen las Olimpiadas de Atenas. ¿Sabían ustedes que en las Olimpiadas los atletas, la manera en que ellos corrían, lo hacían totalmente desnudos? Es más, los atletas de las Olimpiadas no utilizaban ropa como el día de hoy. Así que Pablo se dio cuenta de eso. También había una gran fuerza militar en Tarso, en toda el área de lo que es Turquía al día de hoy, y Pablo observó como ciudadano romano cómo funcionaban los soldados. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que para ser soldado hay ciertos requisitos? A ver, ¿cuál es el requisito para ser soldado mexicano? Altura, aunque yo el otro día estuve sorprendido porque llegué al aeropuerto de México y salió, en aquellos tiempos del 2010, que estaba bien difícil todo, y salió un soldado mexicano con una metralleta y tomó la metralleta y estaba corriendo con ella. Como que se les acabaron los soldados altos y dijeron, ya como sea, la metralleta yo creo que estaba más alta que el soldado. No sé de dónde era el soldado, posiblemente del sur de México, no sé. Pero sin lugar a dudas había un problema. Tenía que haber una altura, porque en aquellos tiempos los soldados verdaderamente peleaban. Así que con lo que hace Pablo es que Pablo toma 3 ejemplos bíblicos para hablar hasta el fin. Le decía yo a los varones en la mañana que hay 2 tipos de fines en la Biblia. Hay 2 tipos de finales. Número 1, el primer final indica el final personal. ¿Cuándo vas a morir tú, hermana? ¿Cuándo vas a morir tú? De los 70 años. Antes de los 70 años va a morir la hermana. Bueno, puede ser que mueras mañana y no te has casado, hermana. Bueno, no te preocupes, a lo mejor ahorita conoces a alguien y mañana hacemos una boda y se casan y ya, para que te mueras a gusto. Entonces, ¿qué sucede? Que ese es el primer final, cuando uno muere. Así que hasta el final indica, yo debo de permanecer fiel hasta el final. Como atleta, debo de correr la carrera hasta mi final. O sea que si mañana muero, debo de seguir corriendo. Como soldado, debo de estar peleando hasta mi final, ¿verdad? Y como buen judío, debo de aprender a guardar la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Es más, vamos a ver este versículo y lo vamos a separar en 3 secciones. Quisiera dar la introducción, que es la plataforma de las próximas series. Déjame ver si no funciona aquí este. ¿Estará prendido mi hermano? Es por eso. Ok, ya se enojó. Bien, ok. Ahora, fíjate cómo dice ahí 2 Timoteo 4, versículo 7. Déjame acomodo aquí las letras porque creo que me las está borrando. 2 Timoteo 4, verso 7, ahí está, dice, número 1, dice, he peleado la buena batalla. El primer ejemplo que va a dar va a ser soldados, ok, es el primer ejemplo que da Pablo, soldados, he peleado la buena batalla. Número 2, dice ahí, he acabado, ¿qué? La carrera. El segundo ejemplo que va a dar va a ser atletas, así que hoy nos vamos a enfocar en los soldados. Mañana nos vamos a enfocar en los atletas. Por eso, si los varones creen que el taller de hoy fue difícil, espérense al de mañana. ¿Ok? Espérense al de mañana. Todavía no tienen ni idea lo que viene mañana. ¿Ok? ¿Ok? Y finalmente dice ahí, he guardado la fe. Es un término judío, guardar, el verbo genitza en hebreo. Genitza significa esconder bajo la tierra. Genitza. Es un término hebreo, he guardado la fe. Son 3 ejemplos que dan, pero en el que nos vamos a enfocar van a ser los soldados. Pero quiero solamente dar la plataforma de la serie. He peleado, ¿verdad? Viene del griego agón, que significa contender por un precio. Contender por un precio. Levanta la mano, ¿a quién le gusta el box? Ok, contender por un precio. Cuando sale la gente al box, la gente va a sufrir, la gente va a batallar.
y va a batallar muchísimo. El buen atleta tiene que abstenerse de varias cosas, ¿están todos de acuerdo? Tiene que hacer mucho ejercicio, tiene que prepararse, y la preparación indica varios tipos de disciplina. Primero la interna, después la externa y después la colateral. Eso lo vamos a estar viendo en los próximos días. Son disciplinas que uno tiene que hacer. Así que eso es lo que hace. Pero el soldado, ¿sabían que el promedio de vida en el primer siglo era de 30 a 40 años? De 30 a 40 años. Y los soldados en su mayoría morían antes de los 30 años. 30 años, imaginen ustedes. Era lo que vivían los soldados. Así que la primera es he peleado, contender por un precio, batallar. Una batalla sin lugar a dudas. La segunda palabra es la buena, algo hermoso, que el boxeador mira su pelea como algo hermoso. O sea, la batalla es buena. Un soldado se había preparado toda su vida para esa batalla. Entonces se emocionaba, era algo hermoso. Es como un buen partido de fútbol, soccer. ¿Qué hacen los deportistas? Se preparan y ven el partido como algo hermoso, aunque no saben si van a llegar hasta cuándo, hasta el fin. Y finalmente batalla, una prueba, una convocación, una batalla. Es una prueba, batalla es algo que tenemos. Levanta la mano, ¿quién ha batallado en su vida? Todos batallamos. Puede ser una batalla interna, una batalla externa o una batalla colateral. Ok, nos vamos a enfocar totalmente en eso. Primero, he peleado la buena batalla. Ok, vamos a hablar de soldados. ¿Cuál es la estatura que piden para un soldado mexicano? A ver, ¿quién sabe aquí? 1.70, hermano. 1.70. Levante la mano, ¿quién mide menos de 1.70? ¿Qué ejército tenemos en México? 1.70. ¿Saben por qué 1.70? ¿Por qué 1.70? ¿Ah? 1.70. Yo mido 1.70, como 5 o 6. Sí, de veras. No se rían, me miden mañana si quieren. Yo apenas paso. De veras, no soy de Oaxaca. Yo sí paso, no es cierto. Yo sí paso. O sea, pero ¿por qué no más chiquitos? Porque tiene que ver con la confianza que proyecta. Está comprobado en los presidentes que cuando hay un presidente más alto y uno más chaparro, que los votan más por el alto. Y es más, está comprobado que votan más por el que tiene cabello que por el calvo. Esto no funcionó en Salinas de Gortari, pero se compró bueno, vamos a entrar en política, no. Ok, he peleado. Ahora, vamos a ver, fíjense, pero vamos a enfocarnos en los soldados romanos. Hoy en día las batallas son distintas, porque el día de hoy la batalla indica que una persona debe saber tirar bien. También en los Estados Unidos, uno de los mejores ejércitos del mundo, hay una estatura, pero los preparan muy bien. Es una preparación fantástica, porque saben que depende de cada soldado si van a sobrevivir todos. Esa es la disciplina colateral. Yo dependo de ustedes, ustedes dependen de mí. Ellos saben eso, todos para uno y uno para todos. Esa es la idea que viene. Pero fíjense ustedes, he peleado la buena batalla. Veamos esto, hermano. Cuando hay un ataque, vean ustedes, cuando hay un ataque, se protege al que es centurión. ¿Saben qué es un centurión? No el que tiene el cinturón, no, ese es otro. ¿Qué es un centurión? Viene de la palabra latín centus, quiere decir que estaba encargado de entre 100 y 300 soldados romanos. 100 y 300. Hay 3 centuriones que creyeron en el Señor Jesús. El primero, al que pidió que sanara a su hijo. El segundo, el que estaba en la cruz. Y el último, el cual era Cornelio. Entonces, son los 3 centuriones. Ahora, vean la protección. Para protegerse, un soldado duraba de entre 30 y 45 minutos para ponerse toda su armadura. Pero vamos a verlas. Vean, tenemos escudos, lanzas, yelmos. Vamos a ver poco a poco todos, ¿ok? ¿Cuáles eran las características de un soldado romano? Número 1, los requisitos.
tenían que tener la edad entre 18 y 23. La gente que tiene 18 y 23 años. Ustedes entran. Los demás ya qué? Fuera. La mayoría de los ciudadanos romanos tenían una opción. O eras soldado o simplemente te ponías a trabajar en el campo. Número 2. Tenían que medir 6 pies, 1,80 metros. 1,80 metros. ¿Quién mide aquí 1,80? A ver, ponte de pie, mano. Ven para acá. Míralo. Ahí está, ahí vamos, casi. 1,80. Mínimo. ¿Por qué? Porque la armadura podía pesar entre 50 kilos y 75 kilos. La armadura. Así que necesitaban soldados que estuvieran totalmente ¿qué? Fuertes, fornidos. ¿Entiendes? Altos, que proyecten ¿qué? Seguridad. Pero también que proyecten ¿qué? Miedo. Es parte de esto. Puedes sentarte, hermano. 1,80 mides exactamente o más. ¿Ya ves? Ahí está, hermanos. Créanme, ya que estamos. Ok, número 2. Tenían que ser entrenados exactamente por 120 días, 4 meses. Los entrenaban por 4 meses. 4 meses los tenían que preparar. El servicio duraba 25 años. Esto es que si un soldado entraba, tenía que trabajar 25 años después de que entraba. ¿Saben cuál era el porcentaje de los que se jubilaban? .005. Así que los que entraban al ejército, ¿qué indicaban? Seguros a la muerte. Seguros a la muerte. Estaba prohibido casarse. Ay, no. Sí. Porque yo le decía a los hermanos en la mañana que una de las disciplinas externas que tiene el buen atleta es que cuando van a jugar el mundial, el que está casado no puede tener intimidad física con su esposa mientras van a jugar el mundial. Y Daniel se asustó. Dice, no, entonces yo no juego. ¿Cómo no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque era una total concentración. Muchos de los judíos antiguos creían que la mujer desenfocaba al varón. ¿Es cierto eso? Sí. Desenfoca al varón. ¿Por qué? El varón no se puede enfocar cuando hay una mujer. De veras. Es más, cuando tú quieres ver la tele y hay una mujer, se tiene que poner enfrente para que quites la atención, ¿a poco no? Pero una vez que ella tiene tu atención, ya no te puedes enfocar. Estás así como que ya no te puedes enfocar. O sea, no se podían casar por varias cosas. Primero, porque el Imperio Romano decía, si te casas como soldado, vas a tener hijos. Y si tienes hijos y vas a morir, ¿quién los va a cuidar? Fíjate, así que su preparación total es, vamos al ejército y vamos a morir. Así que el que menos esté preparado, ¿va a qué? Ganaban 50 denarios por año. Dices, oye, pues ¿cuánto es eso? O sea, no es muchísimo, pero es buen salario. En Estados Unidos, cuando empezó otra vez la guerra en Afganistán, le decían a los norteamericanos, que fueron soldados, que ya habían acabado su servicio, les dijeron, de entrada les vamos a dar $35,000 para que vayan. De entrada nada más. Y pues muchos, ok. Y se fueron. Pero muchos ¿qué? Murieron. A ver, ¿por qué mucha gente no entra en el ejército en México? Vamos a ser sinceros. ¿Por qué mucha gente no entra en el ejército en México? No pagan bien. ¿Cuánto pagan, hermano? Pues ni sabes, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Por miedo a qué, hermano? A morir, muy bien. Tiene que ver con miedo. O sea, en estos últimos 7 años, el ejército ha tenido muchas bajas. O sea, está peligroso, hermanos. Y la verdad que mucha gente del pueblo tiene más confianza en el ejército que en la Policía Federal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O sea que si hay un retén de los marinos, tú te paras. Pero si de la Policía Federal también. Nada más que, ¿con quién desconfías más? Bueno, estoy en México, mejor no hay que hablar más de la policía. Ok, o sea, más los gastos pagados. Ahora, detalles de guerra. Una legión romana, 3,500 a 6,000 soldados, una legión romana. ¿Qué indica esto? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús está con Pedro y Pedro saca la espada de a uno y le corta la oreja? ¿Se acuerdan ustedes? Y le dice, mete la espada, Pedro, mete la espada, porque yo le podría decir a mi Padre Celestial que me envíe legiones de qué. Calcúlenle, una legión de 3,500 a 6,000. Así que Dios tiene legiones de ángeles sirviéndole a Él. Es un ejército, mira. Efecto. ¿Se acuerdan ustedes que a veces somos tan incrédulos en la pelea, en la batalla, que hubo un profeta que se levantan en la mañana en la tienda y el otro le empieza a dar miedo? Le empieza a dar miedo. Y se viene todo el ejército y dice el profeta, ¿qué tienes? Dice, mi señor, dice, vámonos, nos van a matar. Y dice el profeta, Señor, ábrele los ojos para que mire el ejército que está con nosotros. O sea que cuando tú peleas, no estás solo, tienes legiones de ¿qué? De ángeles. El ángel de Jehová está en derredor de los que le ¿qué? Temen, pero a veces no tememos. Por eso nos sentimos desamparados. Un centurión entre 80 y 100 soldados, de 100 a 300 si estaban en Jerusalén. Ahora, ¿cuál era la armadura del soldado? La armadura estaba completa, más de 50 kilos en muchos casos. ¿Saben cuánto es 50 kilos? Mi hijo Caleb pesa más de 40 kilos. Si quieren saber cuánto pesa una armadura, cárguenlo. ¿Ya se durmió Caleb? A ver, Caleb, ven. Ayúdame, Caleb. Déjame agarrar a alguien que esté bien guanguito. Déjame ver. Bueno, agarremos a alguien delgado. A ver, levante la mano. ¿Quién está delgado? Kevin. Ven, Kevin. Sacrificio, Kevin. Ven. Lo vas a cargar, Kevin. ¿Cuánto mides, Kevin? ¿De veras? Estás bien altote, Kevin. Agárralo del cuello. Lo vas a cargar. Lo vas a cargar, ¿ok, Kevin? ¿Listo? Va. No, agárralo, no. Sí. Ok, ¿listo? Quédate ahí. Entonces, ok. Ahora, estamos peleando, Kevin, ¿listo? Yo tengo una espada. ¿Listo, Kevin? Kevin. ¿Qué pasó, Kevin? Está bien pesado, ¿verdad? Ese es mi hijo. ¿Qué dice la escritura? Cargad las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Verdad que está bien pesado? ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿Así? Sí. Ah, ¿verdad? Ahí está, muchachas. ¿Qué les parece? No aguantaste nada, gracias, Caleb. No aguantas. Podía pesar hasta 75 kilos. La pregunta es por qué la utilizaban. Era su centro de protección. Vean lo que usaban. Un cinturón, una coraza, un calzado, un escudo, un yelmo y una espada. O sea, hasta el final indica que ya que la pelea es diaria, cada que salías podías morir, se preparaban de 30 a 45 minutos. Imagínate, entonces se ponían toda la armadura. Hagan de cuenta, una preparación total. Y luego tenías que cargar toda esa armadura. El ejército norteamericano, por ejemplo, la cargan la armadura en el desierto. Ahora, ¿por qué no pueden dejar algo aunque sea más cómodo? ¿Por qué? ¿Por qué no dejan algo aunque sea más cómodo? Desprotegidos. O sea,
saben que dependen de su armamento para sobrevivir. Vamos a verlo en detalles. Este es el cinturón, vean, parece mandil, vean, pero ese es el cinturón, muy hermoso. Y indicaba realmente una gran protección, una gran protección. Ese es el cinturón, ¿verdad? Esta es la coraza, que era la más pesada. La coraza. La coraza definía la protección de los órganos vitales. Hay veces cuando estaban peleando en espadas, la razón por la cual era difícil que los matasen era porque le protegía esta área y a veces la espada botaba, no entraba aunque estaba filosa. Pero la coraza era la más pesada, era toda de metal. Imagínense, se tenían que poner esta coraza de metal y andaban así todo el tiempo. No es como que si se la quitaban caminaban más fácil, descansaban, pero la tenían que cargar. El calzado, ¿verdad? ¿Esos son Reebok o son Nike? No, el calzado. El calzado en la parte de abajo, no crean que eso del soccer se lo inventaron aquí los mexicanos. Tenía como tacos. Estoy hablando en serio. Tenía como picos, filos, porque cuando caminaban, cuando ponían línea, los soldados ponían su escudo y ponían los pies de tal manera que si los empujaban, era difícil que se resbalasen. Cuando corrían, eran ligeros, porque cuando corrían no se podían resbalar, así como aquellos que me tumbaron en el soccer. O sea, tenías que estar bien sin resbalar, era parte de eso. ¿Por qué se tiene que traer? Es importante. Y luego cuando se los ponían, se adornaba de una manera muy especial, a través de la pierna, de la parte de abajo. ¿Por qué? Porque tenían que estar bien prestos. Su escudo, el escudo era totalmente pesado. ¿Saben ustedes por qué la Biblia habla de tuertos? ¿Saben por qué había gente que había tuertos? Que quitaban un ojo. Levanten la mano, ¿quién no sabe? Estamos hablando de términos de ejército. Ok, ahí les va. Cuando traen escudos, el escudo, no crean que traen el escudo y sacan toda la cara. No, nada más sacan un ojo. Y el otro lo tienen adentro. Cuando agarraban un ejército, lo que hacían es que le sacaban uno de los ojos. Ese soldado ya no servía para la guerra. Porque imagínate para ver, ya no servía. Eso indicaba, por eso cuando ves las películas de Troya, las películas de El Gladiador, hay muchos que no tienen un ojo. Indica que fueron soldados que fueron tomados cautivos después de una batalla. ¿Y qué es lo que hacen? Les arrancan los ¿qué? Un ojo. Entonces cuando trae escudo, que es un escudo gigante, pesadísimo, meten la mano así y lo agarran, todos extienden y ven con un ojo. Y todos dependen uno de otro. Y el escudo no solamente es para protegerlos a ellos, sino a quienes más. A los compañeros, es colateral. Todo tiene que ver con que todos somos ¿qué? El yelmo. Yo esta vez que estuvimos en Roma compré un yelmo romano. El yelmo era solamente de metal. No crean que el fútbol americano ellos sacaron la idea. Viene de los soldados. ¿Por qué? Porque el yelmo te cubre totalmente todo ¿qué? Toda la cabeza. ¿Y las qué? Las orejas, la frente. Muchos creen, cuando se encuentran en las ruinas de los filisteos, los yelmos de los filisteos tenían un hueco aquí en la frente. Era un hueco que distinguía sus yelmos de otros. Por eso se cree, hermanos, que cuando David agarra las 5 piedras del arroyo y toma la onda y mete la piedra y empieza y se la avienta, se cree que dio exactamente en medio del yelmo y que por ende Goliat ¿qué? Cayó. El punto, lo ideal, ¿verdad? El yelmo era totalmente importante, cubría la cabeza. Ahora vamos a ver esta aplicación. Luego la espada, había 2 tipos de espada. Una espada grande y una espada ¿qué? Pequeña.
Vamos a ver Efesios, pongan un separador. Vamos a ir a Efesios en el capítulo 6. No se duerman, hermanos, porque sacrificio al que se duerma, les digo de una vez, Hermanos organizadores del campamento, ¿me dan permiso de sacrificio al que se duerma? Ok, porque Abraham se está durmiendo, Efesios 6, en el versículo 10. Ahora, ¿somos ejército o no somos ejército? ¿Sí o no? Ok, todos somos ejército, aunque en realidad la estatura debe ser el crecimiento, la estatura de Cristo Jesús. Tenemos que tener un entrenamiento para poder pelear. ¿Cuándo estamos peleando? Siempre, todo el tiempo. ¿No es cierto que a veces la derrota de un hermano me afecta a mí? Sí. Fíjate cómo dice ahí Efesios 6, versículo 10. O sea que Pablo, cuando miró esto en Tarso, cuando miró esto en Jerusalén, cuando viajó a Roma, cuando viajó a Éfeso, estuvimos en Éfeso también, él miró a los soldados y dice, en estos soldados yo veo a los cristianos. Y siempre iban vestidos. Y dice así, 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura ¿de quién? De toda la armadura. ¿Por qué? Sigue diciendo ahí. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Firmes, la idea de firmes es la idea del escudo. Firmes. Hay una expresión en hebreo que se dice en español claudicar. ¿Saben ustedes cuando está Elías le dice a todos, ¿por qué? ¿Hasta cuándo claudicaréis en vuestros qué? Este término claudicar es término de ejército. ¿Saben ustedes que había soldados que cuando se ponían en la guerra, todo el pelotón, todo el ejército hacía un frente con estos? ¿Sabes que muchos de ellos adentro tenían mucho miedo? ¿Y sabes cómo se daban miedo? Se hacían de la pipí. ¿De veras? Se hacían de la pipí. No es como que, ¿saben qué? Ahorita vengo porque, no, espérate. Se hacían de temor, se hacían de la pipí. Esa expresión, vas a pelear y te haces de la pipí, es claudicar. Oye, vamos a pelear. O sea, tienes que pelear con valor. La idea de los himnos que cantamos, firmes y adelante, habla de eso. De que es toda la iglesia o nadie. Y sigue diciendo ahí, dice, para que estéis firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí empieza, fíjate, dice, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la ¿qué? Con la verdad. Con la verdad. Y luego sigue diciendo, y vestidos con la coraza ¿de qué? De justicia. Miren, cuando uno está en la pelea, en la batalla, el diablo a veces te hace dudar si eres digno de llegar hasta el fin o no. Cuando uno falla, porque todos fallamos, ¿estamos de acuerdo? El hecho que seamos cristianos no indica que no vamos a fallar. Y cuando uno falla, el error que uno comete muchas veces es que uno mismo empieza a redarguirse, que dices, ¿ya para qué sigo en la pelea? Mejor me voy a dar por vencido. ¿Ya para qué sigo? Pero la coraza de justicia indica, justicia significa hacer lo que dice la palabra de Dios. Fíjate cómo dice. Dice primero, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que se ponían como una forma de cruz, ceñir, y luego encima de la verdad la justicia. O sea, nosotros que sabemos la verdad de la Biblia, justicia, obedezcamos para practicar esa verdad, y cuando hacemos lo que es justo delante de Dios, ¿no nos sentimos buenos cristianos? Claro. ¿Cuánto pesa eso? Pesa demasiado. Sigue diciendo, dice, y calzados los pies con el apresto ¿de qué? De el evangelio. ¿Qué quiere decir? Que como buenos soldados tenemos que seguir predicando el evangelio hasta el final. Hay veces cuando estamos evangelizando a alguien, empezamos a evangelizar a alguien y nos empiezan a hacer para atrás.
Porque no estamos firmes. Esto es así, así dice Dios, así va a ser. Hoy y mañana siempre va a ser así. Es parte de estar, ¿qué? Con el calzado del evangelio. Fíjate, sigue diciendo ahí. Dice, el evangelio de la paz dice, sobre todo tomad el escudo de ¿qué? De la fe. Fíjate, ¿se acuerdan del escudo? Muchos de nosotros estamos tuertos espiritualmente. ¿De veras? El enemigo nos agarró, nos zarandeó y nos quitó un ojo. Por eso ya no servimos con el escudo. Necesitamos los dos ojos espirituales para ver bien al enemigo. Uno que vea lo secular y uno que vea lo espiritual. Por eso cuando tú tienes problemas con un hermano, con una hermana, no es el hermano o la hermana, sino que es el diablo que a veces utiliza al hermano o la hermana. Pero como tú ya estás tuerto, pues nada más ves al hermano. La verdad. A veces tú dices, viene algo que parece bueno para ti, pero es malo. Y como tú estás tuerto, dices, esto es bueno, no, es malísimo para ti. Entonces, el escudo de la fe indica que tienes dos ojos. Cuando el diablo te ha zarandeado, cuando el diablo te ha hecho tuerto, es muy difícil mirar con los ojos. Por eso dice Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de ¿qué? Y la expresión dice los ojos. No dice el ojo, dice los ¿qué? Los ojos. Indica esa continua indicación de fe. Dice, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. En aquellos tiempos, lo que hacían, lo he visto en las películas, ¿verdad? Tomaban las flechas, le ponían fuego y las aventaban. Entonces, cuando veían, y esto a veces pasaba en la noche, imagínate. Oye, pues viene. Entonces, tienes que te preparar con el escudo para protegerte, porque el diablo constantemente está echando ¿qué? Flechas y de fuego. Y luego tuerto, imagínate, no me asomo. Oye, pues no te asomaste. O sea, tienes que entender que estos dardos, estas flechas, son constantes del maligno. Son constantes. O sea, el diablo constantemente te hace dudar. El diablo constantemente te hace pecar. Dices, no, es que fue el diablo. No, sí, pero tú también estabas de tuerto. No, es que me gusta la muchacha. No. Tienes que estar firme constantemente. Duda, tentación. El diablo te hace caer. Son dardos constantemente por todos lados, hermanos. Por todos lados. Ahí les va una. ¿A quién le gustan las historias? Levanta, ¿a quién le gustan las historias? Que no son chismosos que son las historias, pero ahí les va, ¿ok? Mi ex jefe, cuando trabajaba yo en McDonald's, él le gustaba cazar con flecha. Eso es una práctica que se hace en Wisconsin, el estado que está arriba de Illinois. Se sube a los árboles en el frío, en el invierno, bajo cero, bajo cero. Están en los árboles y tienes que hacer mucha fuerza, así como Kevin, así fuerte. Y agarras el arco y lo extiendes y lo tienes que retener hasta 1 hora. Porque cuando hay venados, viene el venado. Los venados escuchan muy bien todo, ¿a poco no? Son como las mujeres. Sí. O sea, me refiero que son muy inteligentes, ¿ok? Entonces, el venado escucha a todos. Y entonces está aquel extendido así desde arriba con el frío ahí. Y el venado está, ya te vi. ¿Y qué pasa? Y de pronto mi jefe está así. Y cuando el venado menos lo espera, pero mi jefe dice, si no le das en el corazón, indica que puede correr hasta 2-3 kilómetros y ya no lo encuentras. Entonces mi jefe lo está viendo, el venado está así como la mujer, ¿a poco no? Ya llegaste, viejo. Está el venado. Y de pronto, y si no le das en el corazón, si le das en el corazón, caen ahí rápidamente. Pero si no le das, pueden correr hasta 2, 3, 4, 5 kilómetros. Ya no los alcanzas. El diablo, fíjate, así está. Quieto en el invierno. Miren cómo los tengo,
Y tú estás como venado. ¿Y sabes dónde te quiere dar el diablo? En el corazón. El diablo sabe que si te da en el corazón, porque a veces no te da bien el diablo. Si tienes escudo de la fe, estás, aviéntamela, a ver. Ah, ¿verdad? Que Avengers, no, si está más tremendo yo. O sea, si tienes escudo de la fe, rápidamente te proteges. Hasta el final. Pero si no tienes, imagínate uno que va sin escudo, hermanos. ¿Va sin escudo ahí? Ahí va el venadito. Va, mi va. Y de pronto, no me diste. y si te da, si no te da bien, puedes correr. Por eso muchos cristianos que les da un dardo el diablo pueden todavía correr y se alcanzan a salvar, pero muchos hermanos a veces hasta se ponen así, dame pues, dame. Ya. Mátame, hazme caldo. Así. Tiene que ver con lo que uno tiene que hacer. Entonces, ese escudo te protege de todo, de los dardos del maligno. Y fíjate cómo dice, y tomad el yelmo de la salvación. O sea, ¿por qué la cabeza? ¿Por qué el yelmo tiene que estar arriba? Porque tenemos que estar seguros que somos salvos desde el día que fuimos bautizados. Muchos de nosotros dudamos si somos salvos o no. Andamos, ¿hoy soy salvo o no? Yo creo que ya no soy salvo. No, ya me fue el invierno. O sea, dudan porque no se ponen el yelmo. El yelmo tienes que, si tú estás completamente seguro del sacrificio que hizo Jesús por ti, vas a permanecer en gracia. Pero si te lo quitas, es un gran riesgo para poder. Y fíjate, sigue diciendo ahí. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de ¿qué? La verdad, la espada se requiere. Fíjate, una buena espada. Traían 2 espadas los soldados romanos, una grande y una pequeña. Una buena espada, ¿a poco no? Pero sí, ¿qué tal si la traes en celular? Espérate, déjala saco. Híjole, borré la aplicación, ya no está aquí mi espada. No, tienes que traer una buena espada. Y tiene que estar bien afilada. A mi hijo le encantan las espadas, tiene más de 30 espadas en la casa. Y luego ¿qué? Tienes que saberla usar. Constantemente usar. Imagínate que venga una flecha, ¿va? Y así como el Matrix, ¿va? Que venga. Y luego con la espada, con la misma flecha, se para, se separa. Y pelear con la espada, volverla a guardar. Pero el problema es que muchos cristianos no les gusta ponerse su armadura. ¿Por qué? Porque está pesada. Pero para llegar hasta el final, hay que traer toda ¿qué? La armadura. Fíjate, los soldados romanos. ¿Verdad? Los soldados romanos. Cristo es el capitán. Cristo es el general. Y Cristo ya venció. La muerte resucitó, dice la Escritura. La muerte venció y resucitó de la tumba. Nosotros somos sus ¿qué? Soldados. Pero para ser buenos soldados romanos, hay unos versículos que vamos a ver con detalle. Primero, si tú has sido tomado por soldado, ¿entiendes lo que significa eso? Si tú has sido tomado por soldado, Kevin, ¿entiendes que no vas a poderte casar? No te preocupes, Kevin. Indica que ¿qué? Sacrificio, Kevin. Vamos a ver estos. Primero indica que un buen soldado que quiere llegar hasta el final, si alguien lo toma por soldado, él no puede decir nada más que ¿qué? Obedecer. Esa es la primera ley del ejército romano. Obedecer. ¿Quieres sobrevivir? Obedece. Obedece. Segunda regla. Siempre estás bajo órdenes. Siempre. Siempre estás bajo órdenes. Tercera regla, ¿verdad? Tiene que haber un enfoque total. Cuarta regla. Tienes que estar disciplinado en milicia. Levante la mano, ¿quién sabe qué es milicia? ¿Nada más uno? ¿No saben qué es milicia? Pero sí malicia, ¿verdad? ¿Saben qué es milicia? Es el arte de la guerra. El arte de la guerra. Porque para pelear hay un ¿qué? Hay un arte. Por eso dice Pablo, toma a tus compañeros de milicia. Pero ustedes a veces tienen compañeros, ¿pero qué? ¿De malicia? No.
y la otra cosa es aprender a pelear la buena batalla. Vamos a ver esto de ser buen soldado. Número 1, ser tomado por Cristo indica que, fíjate lo que dice Pablo a Timoteo. Pablo, que ya era un soldado, un veterano, un general, un hombre que ya había estado en varias peleas, que dice, he peleado la buena ¿qué? Pero luego venía Timoteo, Timoteo bien miedoso lloraba, ¿verdad? Para que me entiendan, ¿qué pasaba? Claudicaba en su corazón, porque lloraba. En Éfeso, cuando se peleaba con los hermanos, dice que se ponía a llorar. Y yo no quiero. ¿Cómo que no? Agárrese, ¿cómo que ya no quiere? Fíjense, tú pues sufre penalidades como buen soldado de qué? Como soldados para llegar hasta el final, vamos a sufrir, hermanos. Primera regla que tienes que comprender, vas a sufrir. Pero fíjate cómo dice ahí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de qué. ¿Nunca han ido al tianguis? Aquí en México, en el DF son excelentes vendedores, parecen árabes. Vas tú al tianguis, ¿verdad? Vas al tianguis. Y de pronto sale una vendedora. Pásele, marchantita, pásele. Y te empieza a gritar, ¿a poco no? Extiende la mano. Venga, pásele, pruébelo, que lo pruebe. Y empieza a forzar. Si te detienes, pierdes el enfoque. Los soldados cuando pasaban por las aldeas, se entendían esto. Ninguno que milita se enreda en los negocios, se detiene a ver los puestos del mercado. Es la expresión para que me entiendan. En la vida tenemos muchos puestos. Tenemos el puesto de ¿qué? Del vicio. Tienes el puesto de ¿qué? De las mujeres. Tienes el puesto de ¿qué? De los negocios. El puesto de ¿qué? Así, muchos puestos, de la vanidad. Tenemos muchos puestos y hay cosas que no te llaman la atención. Como cuando yo voy al tianguis con mi hijo, con mi esposa. Cuando vamos al tianguis y hay un puesto de juguetes, Caleb se queda como, papá, ven papá, se lo van a llevar papá. ¿Me entiendes? Pero cuando hay electrónicos, Caleb, espérate que voy a ver aquí unos electrónicos, espérate. Voy a ver el nuevo iPod, espérate. Y de mi esposa pues no voy a decir nada, ¿verdad? Porque pues hay que ser sabios, no que sea que me quede tuerto. Entonces, todos tenemos diferentes, pero el buen soldado de Jesús que no se enreda en los negocios de la vida. O sea, cuando iban los soldados en los mercados de la antigüedad, iban, también les decían, ellos esa expresión no se pueden detener. O sea, vamos a lo que vamos. Otra cosa, no pueden cargar porque ya llevan mucho peso. Si quieres llegar hasta el final, no puedes cargar cosas que te van a afectar en tu vida espiritual. No, es que me gustó más esta gorra de los Pumas, porque van, no, pues me la voy a poner, me quito el yelmo, pongo la gorra. No puedes hacer eso. Oh, es que me voy a llevar este kilo de naranjas, porque a ver cómo, no puedes hacer eso. Oh, es que estos 3 kilos de vanidad, tampoco. Es que estas deudas, tampoco, eso te va a estorbar para llegar hasta dónde, hasta el final. Vas al mercado de la vida y va a haber muchos puestos. El diablo los va a acomodar y tienes que seguir, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de qué, con el fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? O sea, hasta el final de mi vida está Cristo como mi coronel, como mi general, como mi capitán. Tengo que enfocarme en Él para llegar al final. Y muchos de nosotros nos detenemos en la vida, nos endeudamos en la vida, trabajamos de más, ponemos peso que no debemos y por eso no llegamos hasta ¿qué? Hasta el final. Segunda de Timoteo 2:4. Órdenes, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En aquellos tiempos, un soldado primero tenía que demostrar lealtad, primero a Roma y después al emperador. Hail César, ¿se acuerdan? Levantaban la mano. Declaraban una profesión. Cuando tú te hiciste soldado de Jesucristo, confesaste que Jesús era el Hijo de Dios. Y había testigos ahí, ¿a poco no? Sí. Entonces nadie te obligó. Pero muchos ya no queremos pelear la buena batalla. Entonces, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, todavía no te jubilas, todavía no llegas.
¿Se acuerdan ustedes lo que le pasa al gladiador? Un excelente soldado que trabajaba para Roma, ganó muchas batallas para el César y después le dice el hijo que lo traiciona, que mata a su papá, quiero que trabajes para mí. Dice, no, no voy a trabajar para ti. Quiero que trabajes para mí. ¿Sabes qué se hace? Si tú tenías hijos y tú de alguna otra manera traicionabas o te retirabas, mataban a toda ¿qué? A toda tu familia. Espiritualmente hablando, cuando nosotros nos retiramos de la buena batalla, muchas veces se muere toda la familia con nosotros. Imagínate, si yo dejo de pelear la buena batalla, mi esposa corre riesgo y mi hijo también. Y todos los hermanos que de alguna u otra manera me miran y inspiro alguna confianza. O sea que muchos dependen de ti. Hermanas, muchos dependen de ustedes. Hay hermanas, hermanitas que las ven como un modelo a seguir. Pelear la buena batalla hasta el final indica que hiciste esa profesión ante muchos testigos. Declaraste, yo voy a ser soldado de Jesús. Y después de la batalla nos ¿qué? Nos corona. Y cuando cantamos ese himno, después de la batalla, cuando cantamos ese himno, hay niños que te están viendo. ¿Nos coronarán? ¿Sí? ¿De veras? Es lo que dice Pablo, echa mano de la vida ¿qué? De la vida eterna. Aquí hay algo interesante, con esto voy a empezar a finalizar. La importancia. Esto se le llama, ¿verdad? El escudo tortuga. ¿Qué pasaba? El ejército estaba tan... Esto lo vamos a ver mañana en el taller de los varones. No, sí, de veras. Va a haber tortugas arriba. Lo que hacían cuando eran atacados con muchos dardos, se iban caminando los soldados, y lo han visto en las películas, ¿verdad? Y los atacaban, se formaban todos y se cubrían con sus escudos totalmente. Pero fíjense, y tú estás al lado de un cristiano, de un soldado, y aquel pues le causa tentación, ¿va? Así, el mundo le causa tentación. Y dice, pues a ver, ¿qué nos está tirando los dardos? A ver, y le hace. Y cuando abre el escudo, no le da a él, pero te da ¿qué? La disciplina colateral indica que todos dependemos de ¿qué? De todos. Todos dependemos de todos. El taller de la mañana, ¿qué pasaba? Los hermanos cargaron aquí a mi hermano Cristian, ¿verdad? Lo cargaron. Bien cansados ya estaban, no aguantaron nada. Están, cambio. ¿verdad? Y Cristian iba bien contento, ¿verdad? Estaba tan contento que estabas hasta, se te cayó toda la armadura casi. La armadura, ¿verdad? De milicia. Entonces, ¿qué pasa? En ese cambio, los soldados dependían, y el otro equipo me gustaba porque iban hasta corriendo, ¿a poco no? Cambio. Ya no puedo, decía Abraham, ya no puedo. Ni iba cargando ya nada, ¿verdad? Ya no puedo. Y entraba el otro. Y seguían. Bueno, los soldados dependemos todos de todos, hermanos. Yo dependo de ustedes dependen de mí. Porque somos un equipo. El enemigo es el mismo, el diablo es el mismo, los demonios son los mismos. Y automáticamente están aventando ¿qué? Flechas. Hay muchos que no se oye el ruido, están así, esperando que se abra el escudo. Y siempre pasa con un hermano, ¿a poco no? En una iglesia siempre pasa que uno abre el escudo. Cuando matan a uno de ellos, cae los que están aventando los dardos, los arqueros, saben que por ahí pueden entrar todas las flechas. Entonces, a mí una de las películas que más me impacta, ¿verdad? Porque nosotros como hombres nos gusta la adrenalina. Me impacta la película de Troya. Cuando llegan a la playa. ¿Se acuerdan de esa película? Brad Pitt. Las hermanas, amén. Brad Pitt. Yo siempre pensé que Brad Pitt hubiera sido un buen trabajo para ser el rey David. Ya ahorita no, ¿verdad? Ya ahorita pues más como el rey Salomón, pero bueno. Cuando llegan a la playa, ellos ni se esperan por los demás. Llegan y los forma a todos. ¿A poco no? Y esos escudos los vimos en Tesalónica, porque esos escudos se utilizaron mucho por parte de Alejandro el Magno. Eran escudos que tenían una apertura aquí, ¿se acuerdan ustedes? Esa apertura servía para las lanzas y para los ojos. Acá y por acá. Bueno, te veo por acá y por acá. Entonces, me encanta cómo llega
llega Brad Pitt y les dice, formación. Y todos, se ve bien suave, ¿a poco no? Hasta yo me quería meter, ¡ay, yo quiero entrar! Sí, pero no pude, pues no me dejaron, ¿no? No me dejaron, bueno. Pero como cristianos, yo allá en la iglesia tenemos un grupo de hermanos varones, es una clase varonil que se llama escuderos, todos los miércoles en la tarde. Y así, formación. Nos motivamos unos a otros. Nos protegemos unos a otros. Es más, este miércoles le decía a mi esposa que estamos viendo la alabanza, hicimos un himno entre todos los varones. Uno hizo la melodía, otro puso la primera estrofa, otro puso la segunda, otro el coro, otro nomás el punto, pero hizo algo. Pero esa formación, como iglesia, eso apoya mucho, hermanos, hasta el final. O sea, tenemos que tener la batalla extrema. Nos necesitamos unos a otros, formarnos unos a otros, protegernos. Hay veces un hermano habla mal de alguien, ¿a poco no? Un hermano habla mal de alguien. No, broda. No, si conocieras lo que estás abriendo el escudo. A veces las hermanas son bien buenas para protegerse unas a otras, no. Pero también son bien buenas para qué. A veces, ya te vi, ya viene la flecha. Es más, yo te la marco. Sí, pero uno como hermano, yo siempre les digo, me encanta cómo Bernabé, todos tenían una mala reputación de Saulo, no lo querían a Saulo, que mataba, que perseguía, no lo querían a Saulo. Y dice Bernabé, se presenta ante los apóstoles, no, Saulo, dice Saulo predica y Saulo, y empezó, porque solamente toma de que un hermano meta las manos al fuego por otro hermano. No hay mayor más grande que que uno ponga su vida por ¿quiénes? Por sus amigos, sus hermanos. Fíjate, a veces cuando hablan mal de un hermano, a mí me ha tocado, estamos así, entre predicadores, ¿verdad? Y un predicador viene envidioso, no, que el hermano. Digo, a ver, espérame tantito, broda. ¿Cuál hermano? ¿Este? No, mano, yo tengo una experiencia diferente. Nos tenemos que proteger, ¿qué? Unos a otros. Si somos los ministros de la iglesia, tenemos que protegernos más nosotros. ¿O no? Y dice Bernabé, no, Saulo predicó en Damasco. Y gracias a Saulo, a Bernabé, Saulo pudo entrar, hermanos, al ambiente de los... A veces necesitamos un hermano que hable bien de nosotros, ¿a poco no? Un hermano que diga, no, el hermano, esta no es mi experiencia. Tú dices que el hermano es mentiroso, esta es mi experiencia con el hermano. Yo sí he peleado la batalla con él y me ha protegido el hermano. Y lo mismo las hermanas. A veces van caminando por el mercado, se acercan al puesto de la vanidad, ¿verdad? Compran un vestido, llegan a la iglesia, la otra soldada tiene el mismo vestido, ¿eh? Y luego le queda mejor, dices tú. Y empiezas, hermana, se lo robó. Porque nadie puede comprar este. Es más, es hecho en China. O sea, ¿por qué no hablar bien de la hermana? ¿Por qué no decir, hermana, mira, estamos en el mismo sentir? ¿Cuándo vas a escuchar eso? No, necesitamos, nos dependemos unos de otros. Y yo a veces pienso, cuando veo yo el ejército del Señor, a veces pienso que somos un ejército bien bonito, pero nos falta prepararnos para pelear la buena batalla. Muchos somos bien cobardes, estamos claudicando ya. Todavía empieza, no, ya no voy a ser cristiano, ya está muy difícil. Oye, espérate, vamos a pelear. Muchos, no, está muy pesado, esto de ser cristiano pesa mucho. Esto de hacer la verdad, la justicia pesa mucho. Espérate, a lo mejor ni somos salvos, nadie es salvo. Espérate, ponte el yelmo. Muchos no saben usar la espada. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos un ejército como el Señor quiere? Una armadura, ¿no seríamos bien potentes? Ahora, yo le decía a los hermanos, prepárense para esta estadística. Estadísticamente hablando. Escuchen. De 6,000, 12 apóstoles quedaron. Prepárense para la estadística. De 10 leprosos, 1 fue el que entró al templo.
Prepárense para la estadística. De las 4 semillas o los cuatro lugares donde cayó la semilla, el 25% entró. Si somos 100 aquí, solamente 25 de nosotros llegaremos hasta el final. ¿Asusta a poco, no, hermanos? Asusta. Y tú dices, ¿con quién te vas a quedar? ¿Sabes qué es lo que le dice Pablo? Tienes que buscar compañeros de milicia. Compañeros que te van a ¿qué? Te van a ayudar a disciplinarte. Te van a ayudar a ¿qué? A ponerte la armadura. Te van a proteger contra los demás. Tienes que encontrar hermanos que están dispuestos a meter las manos al fuego por ti, como Bernabé, que está dispuesto a hablar bien. Cuando hablen mal de ti, que hable bien de ti. Porque, imagínense, solamente 25%. Imagínense, si fuésemos los leprosos de estos 100, solamente 10 van a regresar. Si fuéramos las vírgenes, la mitad solamente va a entrar con el Señor al cielo. Y si estuviésemos en el Getsemaní, solamente quedó Jesús. Hasta Pedro se echó a correr. Fíjate, Pedro, primero, no, mete la espada y luego se desaparece. Y había dicho, no, Señor, yo hasta la vida la voy a dar por ti. ¿Y qué pasó? Todos claudicaron. Solo se quedó Jesús. Viendo esto, dice Pablo, yo he peleado ¿qué? Imagínate, como cristianos tenemos dos finales. Uno, si yo muero hoy o muero mañana. El otro, si Cristo viene por todos nosotros. Como cristianos tenemos que estar peleando todos los días como si fuera el último día de ¿qué? De nuestra vida. Porque de 10 cristianos, si fuéramos leprosos, solamente uno va a pasar. Por eso dice Pablo, yo corro, no como a la aventura. Yo sé, y dice, he peleado la buena ¿qué? A Pablo le encantaban sus peleas, hermanos. Casi lo matan los hermanos. Lo sacaron casi moribundo los judíos. A veces navegando y náufrago. A veces no comía, aquí no comemos. Y no, que aquí no hay comer. Tranquilos. No, que no. A veces desvelos muchos. Y Pablo dice, he peleado la buena ¿qué? ¿Sabes por qué Pablo disfrutaba pelear? Porque Pablo estaba enfocado que iba a terminar. Y este es el consejo que te voy a dar yo por parte del apóstol Pablo y por parte de Dios. Los que hemos sido llamados a ser soldados, tienes que mentalizarte y visualizar que vamos a acabar y vamos a terminar de pelear la buena batalla. Y que al final de nuestra vida vamos a decir, qué hermosa fue esta batalla. Tienes que visualizarte. Hay muchos cristianos, muchos son los llamados y pocos ¿qué? Muchos entran, pero no todos ¿qué? Se quedan. Pues dice Pablo, yo no soy así, he peleado la buena batalla, me puse la armadura, estuve peleando a diestra y a siniestra, los dardos del maligno me caían, a veces me quedaba sin armadura, pero me la volví a poner. Y dice Pablo, no fue fácil, pero la peleé. Y dice, por lo tanto me queda una corona. Fíjate qué hermoso, hermanos. Una corona de justicia. Una corona de la vida. Una corona, hermanos, que Cristo nos va a dar algún día. Te invito, hemos sido invitados para pelear la buena ¿qué? Batalla. No te des por vencido, hermanos. El diablo no está haciendo ruido, esperando que abras el escudo para penetrar tu corazón. No te detengas no, es que hermano, me está quitando el negocio mucho para la iglesia. No te enredes en los negocios de la vida. Quita eso y camina. Si quieres agradar a quien te tomó como soldado. Y aprende a obedecer órdenes. Qué gloria, bien chaparritos, si nos escogió Jesús, hermanos, como soldados. Fíjate qué hermoso. Por eso hay que pelear. Si tú quieres ser soldado y llegar hasta el final, hoy puedes. Te quiero invitar. ¿Qué debo de hacer?
tomar esa profesión delante de muchos testigos, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué debo de hacer? Arrepentirte y bautizarte. ¿No sería hermoso que hubiera más soldados el día de hoy? Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este hermoso himno. Pongamos de pie. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y lor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminad, de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de nuestro el triunfo, oh escuchan los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz diremos del gran vencedor. ¿Habrá alguien aquí que quiera venir a ser soldado de Jesús? Quiero finalizar con esto. Ese porcentaje pequeño que llegaba hasta el final como soldado romano, le daban tierras y le presentaban una espada con su nombre y le presentaban una corona de laurel. ¿Y sabes qué le decían? Ahora tú vienes a ser un soldado victorioso. Vive como si fueras emperador. Muchos de ellos venían a ser los emperadores. Fíjate qué hermoso. Allá, para ese porcentaje pequeño, Dios nos tiene un hogar para cada uno de nosotros. Y dice que tiene y nos pondrá un nuevo nombre y nos dará una corona para vivir como reyes al lado del Rey Celestial y para estar siempre en presencia de nuestro ¿qué? Redentor. Hermanos, no se resbalen, no se quiten la armadura, sigamos hasta el fin, sigamos hasta el final y verán que Dios no es injusto para olvidar la obra de servicio que hemos hecho para los santos. Vamos a recibir una gran bendición.